Almohadilla almohadilla título atractivo. Asterisco asterisco escándalo en la farándula turca. Kerem y Hande adiós al cuento de hadas. ¿Melissa es la culpable? Una confesión impactante que sacude los cimientos del amor turco, asterisco asterisco. Almohadilla almohadilla guión para vídeo de YouTube. Hola, hola, mis queridísimos adictos a las telenovelas turcas, bienvenidos una vez más a nuestro canal, el epicentro de todo el drama, el romance y el chismorreo que amamos. Estoy que no quepo de la emoción de tenerlos de vuelta. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en las turbulentas aguas de la farándula turca, donde los rumores son como olas gigantes, las confirmaciones son como faros que iluminan la verdad y, por supuesto, los giros inesperados son como remolinos que nos arrastran hacia lo desconocido. Agárrense fuerte porque hoy tenemos una exclusiva que va a hacer temblar hasta las mismísimas alfombras rojas de Estambul. Hoy vamos a diseccionar, analizar y especular sobre el triángulo amoroso que tiene en vilo a Turquía y a todos los fans de las series turcas en el mundo entero. Vamos a hablar, ni más ni menos, que de Kerem Bürsin, Hande Erçel y agarraos a vuestros asientos, Melissa Dongel. Sí, han escuchado bien. Rumores de una ruptura dolorosa, negaciones a medias, declaraciones inesperadas que suenan más a indirectas que a otra cosa y, en el centro de todo, un triángulo amoroso que promete desatar una tormenta de proporciones épicas. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de la especulación y el chisme jugoso, quiero pedirles un favor inmenso. Quiero que le den un like enorme a este vídeo, que lo compartan con todos sus amigos, familiares, vecinos, con todo el mundo, que sean tan fanáticos de las series turcas como nosotros y, lo más importante de todo, que se suscriban al canal. Pero ya. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, chismes jugosos, análisis profundos sobre sus series y actores favoritos. Demostrémosle al mundo que somos la comunidad más grande y apasionada de fans de las telenovelas turcas. Vamos a darle duro al botón de suscribirse. Vale, ahora sí, vamos al grano. Dejémonos de rodeos y vamos a la carnita asada, al meollo de la cuestión, al quid de la noticia, al salseo en estado puro. Últimamente los rumores sobre una posible, e incluso inminente, crisis entre Kerem Bürsin y Hande Erçel han estado circulando por todas partes, como virus informático que se propaga a la velocidad de la luz. Recordemos para los más despistados, que esta pareja, que surgió como un milagro de la exitosísima serie, Sen Kalkam, cautivó a millones de fans en todo el mundo con su innegable química en pantalla y su aparente amor de cuento de hadas en la vida real. Su romance se convirtió en un cuento de hadas moderno, con viajes románticos a destinos exóticos, fotos adorables que inundaban las redes sociales y mensajes cariñosos que derretían hasta el corazón más frío. Eran la pareja perfecta, el ejemplo a seguir, el amor personificado. Pero, ¿dónde quedó todo ese amor? ¿Se lo tragó la tierra? Se evaporó como rocío al sol. Para refrescar la memoria, Sen Kalkam es una comedia romántica que narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños y una beca universitaria truncada, y Serkan Bolat, un exitoso y frívolo arquitecto, obsesionado con el trabajo y con cero habilidades sociales. Sus caminos se cruzan de una manera peculiar, y terminan fingiendo estar comprometidos para beneficio mutuo. Lo que comienza como un simple acuerdo, una farsa, termina convirtiéndose en algo mucho más profundo y real, un amor que florece contra todo pronóstico, un sentimiento que los transforma a ambos. La serie catapultó a la fama a Kerem y Hande, convirtiéndolos en superestrellas de la noche a la mañana, y su relación traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas de Turquía. Eran la realeza de la farándula turca. Pero ahora, y aquí viene el drama, todo parece indicar que la magia se ha desvanecido, que el hechizo se ha roto, que el cuento de hadas ha llegado a su fin. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que han estado teniendo problemas desde hace varios meses, que la convivencia se ha vuelto insoportable y que las diferencias irreconciliables han llevado a una tensión constante, a un ambiente cargado de negatividad. Los rumores se intensificaron, como una bola de nieve que crece sin control, cuando se dejaron de seguir mutuamente en las redes sociales. Atención. Alerta roja. Código de emergencia. Eso es el equivalente a una declaración de guerra en el mundo de las celebridades. Además, ambos han sido vistos por separado en eventos públicos, sin mostrar ningún signo de cercanía, afecto o siquiera interés mutuo. La chispa se apagó. El amor se fue de vacaciones sin billete de regreso.
Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en escena la tercera en discordia, la manzana de la discordia, la femme fatale que ha revolucionado el panorama amoroso turco, Melisa Dongel. Melisa es una talentosa actriz turca, conocida por su participación en varias series de éxito, una belleza innegable y un carisma arrollador. Ha trabajado con Kerem en proyectos anteriores y se dice que siempre han tenido una buena relación de amistad, una conexión especial, una química innegable. Sin embargo, los rumores, cada vez más insistentes, apuntan a que esa amistad podría haber evolucionado hacia algo más, que la llama de la pasión se ha encendido entre ellos, que el amor ha llamado a la puerta. Algunos medios de comunicación turcos, ávidos de exclusivas y dispuestos a todo por una buena historia, aseguran que Kerem se ha estado apoyando en Melisa durante este difícil momento con Hande, que ha encontrado en ella un hombro en el que llorar, un consuelo en medio de la tormenta, una confidente a la que contar sus penas. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, compartiendo cenas en restaurantes exclusivos, disfrutando de largas conversaciones en lugares apartados y, lo más importante, intercambiando miradas cómplices que delatan algo más que una simple amistad. Y según fuentes cercanas a Melisa, Kerem le ha confesado sus sentimientos, admitiendo que se siente atraído por ella, que la admira, que la desea. ¡Boom! Estalla la bomba. El escándalo del año. El salseo supremo. Ahora, antes de que empecemos a sacar conclusiones apresuradas, de que crucemos a Kerem, de que acusamos a Melisa de roba maridos y de que declaremos a Hande víctima del desamor, es importante mantener la calma y recordar que todo esto son rumores, especulaciones, suposiciones y, en definitiva, chismes de la farándula. Ni Kerem, ni Hande ni Melisa han confirmado ni desmentido nada de forma oficial. Han guardado silencio, han evitado las preguntas incómodas y han dejado que los rumores se propaguen como la pólvora. Sin embargo, la información proviene de fuentes aparentemente confiables, y la coincidencia de tantos indicios, de tantas señales, apunta a que algo realmente está sucediendo, que hay una historia detrás de los silencios, que hay un drama oculto tras las sonrisas forzadas. Pero, ¿quién es realmente Melisa Dongel? Para aquellos que no la conozcan, Melisa es una actriz con una carrera en ascenso meteórico, una joven promesa que se ha ganado el corazón del público con su talento, su belleza y su carisma. Ha participado en series como Ask Man Intikam, una comedia romántica donde interpreta a Ala, una joven ambiciosa, decidida y sin escrúpulos, dispuesta a todo para triunfar en el mundo de los negocios. La serie cuenta la historia de Esra y Ozan, una pareja que se divorcia debido a sus diferencias y ambiciones, pero que se reencuentran años después, trabajando juntos en una empresa tecnológica, donde el amor y el odio se entrelazan en una espiral de venganza y reconciliación. La interpretación de Melisa en Ask Man Intikam le valió el reconocimiento del público y la crítica, consolidándola como una de las actrices jóvenes más prometedoras y cotizadas de Turquía. Además de su innegable talento actoral, Melisa también destaca por su belleza natural, su elegancia innata y su arrollador carisma, lo que la convierte en una figura muy popular en las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores que la admiran y la idolatran. Ahora, volviendo al drama de Kerem y Hande, es importante analizar las posibles razones detrás de su ruptura, intentar desentrañar los misterios de su desamor, descubrir los motivos que les han llevado a tomar caminos separados. Algunos apuntan a la presión mediática y la constante exposición pública como factores determinantes. Recordemos que su relación fue seguida de cerca por millones de fans, que cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, que cada una de sus palabras era interpretada de 1000 maneras diferentes. Esta presión constante, este escrutinio público, puede haber afectado la estabilidad de la pareja, generando conflictos, tensiones y un sentimiento de agobio que les ha terminado superando. Otros sugieren que la diferencia de personalidades, de ambiciones y de prioridades podría haber jugado un papel importante. Hande es conocida por ser una mujer independiente, ambiciosa y centrada en su carrera profesional, con una agenda repleta de proyectos y compromisos. Kerem, por su parte, también tiene una carrera exitosa y una agenda muy apretada, con proyectos en diferentes países que le obligan a viajar constantemente y a pasar largas temporadas lejos de casa. La dificultad para conciliar sus agendas, para encontrar tiempo para estar juntos y para compartir momentos especiales, podría haber debilitado el vínculo entre ellos, generando una distancia emocional que les ha terminado separando. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad, por dolorosa que sea, de que simplemente hayan dejado de estar enamorados. A veces el amor se acaba sin motivo aparente, sin explicación lógica, sin que nadie pueda hacer nada para evitarlo.
Las relaciones evolucionan, las personas cambian, las prioridades se modifican y lo que antes funcionaba, lo que antes les hacía felices, deja de hacerlo. Es una realidad triste pero inevitable. Ahora, analicemos la posible confesión de Kerem a Melissa. ¿Es posible que Kerem realmente sienta algo por Melissa, que la vea como algo más que una amiga, que la desee como mujer? ¿O simplemente se trata de un momento de debilidad y vulnerabilidad, de una búsqueda de consuelo en un momento difícil? Es difícil saberlo con certeza, ya que solo ellos conocen la verdad de sus sentimientos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que Kerem y Melissa se conocen desde hace tiempo, que siempre han tenido una buena relación de amistad, que comparten intereses y aficiones y que quizás, la llama del amor ha estado latente entre ellos durante años, esperando el momento oportuno para encenderse. Es posible que en medio de la tormenta emocional que está viviendo, Kerem haya encontrado consuelo, apoyo y comprensión en Melissa, y que esa cercanía haya despertado sentimientos más profundos, una atracción irresistible que le ha llevado a confesar sus sentimientos. Además, no podemos olvidar que Kerem es un hombre soltero, libre para hacer lo que quiera, para amar a quien quiera y para rehacer su vida con quien le haga feliz. Si realmente siente algo por Melissa, no hay nada de malo en explorarlo, en dejarse llevar por sus sentimientos y en darle una oportunidad al amor. Sin embargo, es importante que lo haga con respeto y honestidad, tanto hacia Ande, a quien debe una explicación, como hacia Melissa, a quien no debe ilusionar con falsas promesas. Y hablando de relaciones complicadas, de triángulos amorosos y de dramas sentimentales, no podemos dejar de mencionar otra serie turca que explora las complejidades del amor y el desamor con una maestría inigualable, Erkenci. Esta comedia romántica narra la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero, apasionado y con un espíritu libre. Su relación está llena de altibajos, de secretos ocultos, de malentendidos constantes y de obstáculos insuperables, pero al final, el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar, de superar las adversidades y de unir a dos almas gemelas. La serie es relevante para este tema porque muestra cómo las relaciones pueden ser complicadas, dolorosas y llenas de desafíos, incluso cuando hay amor de por medio. Los personajes tienen que superar sus miedos, enfrentarse a sus inseguridades y tomar decisiones difíciles para poder estar juntos. Al igual que en la vida real, las relaciones en las series turcas no siempre son un cuento de hadas, y a veces el final feliz tarda en llegar, pero cuando llega, es aún más gratificante y emocionante. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, al drama de Kerem, Ande y Melissa, es importante recordar que todos son seres humanos con sentimientos, que merecen respeto, comprensión y empatía durante este difícil momento. Es fácil caer en la tentación de juzgar, de criticar y de opinar sin conocer la verdad, pero es importante recordar que no sabemos todo lo que ha pasado, que no conocemos sus motivaciones y que no tenemos derecho a entrometernos en sus vidas personales. Lo que sí podemos hacer como fans y como espectadores es seguir apoyando su trabajo como actores, disfrutar de sus interpretaciones en las series y películas en las que participan y desearles lo mejor en sus vidas personales, independientemente de lo que decidan hacer. Al final del día, son profesionales que nos entretienen, que nos hacen soñar con historias de amor y pasión, y que nos regalan momentos inolvidables frente a la pantalla. En conclusión, el mundo de la farándula turca está en llamas con los rumores de la posible ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel y la confesión inesperada de Kerem a Melissa Dongel. Si bien todo son especulaciones y suposiciones, la coincidencia de tantos indicios apunta a que algo realmente está sucediendo, que hay una historia detrás de los silencios y que el amor turco está viviendo un momento de crisis. Es importante recordar que todos son seres humanos con sentimientos, que merecen respeto y comprensión durante este difícil momento. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyando su trabajo como actores y disfrutar de sus interpretaciones en las series y películas en las que participan. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo, entretenido y sobre todo salseante. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que Kerem y Hande realmente han terminado su relación? ¿Ven a Kerem y Melissa como pareja? ¿Creen que Hande encontrará el amor verdadero en otro lado? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y saber que formamos una comunidad unida por nuestra pasión por las series turcas.
Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos fanáticos de las series turcas y, lo más importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, chismes jugosos y análisis profundos sobre sus series y actores favoritos. Hasta la próxima, mis queridos adictos a las telenovelas turcas. Que la farándula turca nos siga regalando momentos inolvidables.